Bienvenidos hermanos en Cristo a escuchar la palabra de Dios. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Es el mensaje que da fortaleza. Lectura del primer libro de los Reyes. Ahab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Elías se dio cuenta de que corría peligro, y para salvar su vida se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, y ahí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Y se acostó ahí bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo: «Levántate y come». Elías miró alrededor y vio que cerca de su cabeza había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar, pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: «Levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti». Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Al llegar entró a una cueva y ahí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «He sentido mucho celo de ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y han derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida». Y el Señor le dijo: «Sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña». En aquel momento pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó en la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía: «¿Qué haces ahí, Elías?». Él contestó: «He sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y han derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me andan buscando para quitarme la vida». Entonces el Señor le dijo: «Anda, regresa por donde viniste, al desierto de Damasco». Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Comienzo del libro de los Salmos. Como la sierva anhela las corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras mis enemigos
Me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y cuando yo recuerdo, el alma se me llena de tristeza, como marchaba en medio de un pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué tú gimes dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, que volverás a alabarlo. Porque Él es tu salvación. Él es tu Dios. Él es tu Dios. Espera en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios. Porque volverás a alabarlo. ¿Cuántas veces le he dicho a mi roca? Porque me has abandonado, porque camino triste, oprimido por mis enemigos. Se me rompen los huesos de escuchar todo el día. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios? Señor, envíame tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo. Entonces podré cantar un cántico de alegría con mi guitarra. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué tú gimes dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, que volverás a alabarlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa ser el judío
o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de la promesa que Dios le hizo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, 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 Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús y sus discípulos llegaron a la tierra de Gerasá, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al bajar Jesús a tierra, salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él, gritando: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y él contestó: «Me llamo Legión». Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, los cuales pidieron a Jesús que no los mandaran al abismo. Como había muchos cerdos comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los dejara entrar en ellos, y Jesús les dio permiso. Los demonios salieron entonces del hombre y entraron en los cerdos, y estos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y ahí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron a contarlo en el pueblo y por el campo. Y la gente salió a ver lo que había pasado. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto lo sucedido les contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. Toda la gente de la región de Gerasá comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera de allí, porque tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él. Pero Jesús le ordenó que se quedara y le dijo: «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». El hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Bueno, gracias a todos por ayudarnos con las lecturas, con el Salmo y con la proclamación del Aleluya, ¿verdad? Y podemos ver cómo en las lecturas de este día hay varios misterios, muchos misterios, y yo quería comenzar la reflexión de este día con una frase muy importante que al mismo tiempo es pregunta.
Pregunta para nosotros. Pregunta para quienes todavía nos sentimos atropellados o atropelladas ante la declaración de la semana pasada, ¿verdad? Con la Trinidad y como nosotros como una comunidad inclusiva que estamos proclamando a un Dios diferente, anunciando el Evangelio de un Dios diferente, ¿verdad? Nos sentimos todavía movidas y movidos en nuestro espíritu ante la ruptura de la figura de ese Dios tradicional. Y por eso digo que es una afirmación y al mismo tiempo es una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el Dios de mi vida? Y anoche, para quienes tuvimos la oportunidad de participar del encuentro con la Red de Mujeres Libres en Cristo de México, salió de nuevo esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo vemos y cómo reconocemos a Dios? Y hablábamos con Cami de las resistencias de la gente a dejar ir al Dios tradicional, ¿verdad? Ese Dios que vemos proyectado en todas las imágenes, en las diferentes iglesias, en las redes sociales, cuando buscamos alguna lectura en el YouTube o en el San Google o en otro buscador, ¿no? Y ponemos ahí cuando vamos a buscar imágenes y nos aparece esa imagen, esa figura de Dios. Entonces, partiendo de esto, yo quisiera hacer la pregunta, ¿cada cuánto nos la hemos hecho? ¿Cuál es el Dios de mi vida? ¿O quién es Dios para mí? Así es que vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Y como esto lo vamos a seguir reflexionando el día miércoles en el oasis que tenemos, quiero por favor que se den el permiso de cerrar los ojos y cuando yo les pregunte ¿quién es el Dios de su vida? Quiero que se den el permiso de ver a ese Dios adentro de su cabeza, a ese Dios que tienen en su imaginario. Háganlo. Aunque vengan otras imágenes, sigan haciéndose la pregunta, cierren los ojos, concéntrense un momento y háganse la pregunta. Imaginen a ese Dios que está en su mente. Ahora díganme lo que ven. Nos lo pueden dejar escrito ahí abajo del canal de YouTube. Nos lo pueden dejar en un mensajito en el Spotify o incluso en nuestro Facebook o en nuestro Instagram. Díganme, ¿qué vieron? ¿Cómo era ese Dios? Y si no, nos lo cuentan el miércoles en el oasis. Fíjense que en las lecturas de este día, yo no sé la verdad cómo es que la gente no puede encontrar la correlación en las lecturas y no sentirse movida por todo lo que nos van señalando. Pero yo en las lecturas de este día creo que hay pistas para la respuesta ante esa gran pregunta que todavía seguimos buscando y que tal vez no hemos terminado de encontrar aquí en Magdala, ¿no? Y es cómo podemos nosotros como personas de la diversidad sexual, ¿verdad? Encontrar a ese Dios, definirle y ponerle un imaginario, ¿verdad? Porque dentro de los mandatos del sistema patriarcal como que todo tiene que tener una imagen fija, como que todo tiene que estar resuelto, todo tiene que venir dado y estar dado para que podamos creer, ¿verdad? Porque, bueno, como decía la pastora Alvarite, ¿verdad? Somos como tomasinas nosotras aquí. Necesitamos ver para creer. Entonces, para mí, quizás la reflexión de este día es más como el seguir abonando a esa solicitud inmanente dentro de nosotros de poder definir quién es el Dios de la vida de la comunidad Santa María Magdalena.
Entonces creo que en las lecturas hay varias pistas, ¿no? Y esas pistas nos pueden ir dando una idea de cómo entender primero a Dios, porque creo que no podemos hablar de un imaginario de Dios si no le entendemos. No podemos decir que conocemos a Dios solo porque vemos una estampita, porque alguien nos describió una imagen de cómo es Dios, si no entendemos a Dios. Así es que la solicitud que hace el Salmo para mí es la primera pista y tiene muchísimo que ver con este tiempo que estamos viviendo, porque dice, envía tu luz y tu verdad para que me guíen. Venimos de afirmar, venimos de dejar entrar al Espíritu Santo en nuestra vida. Bueno, yo creo que eso fue lo que hicimos, ¿verdad? El día de Pentecostés, no sé. O si solo fue por el mero cumplimiento. Porque miren, hay una cuestión aquí que tal vez dentro de estas preguntas que todavía no tienen una respuesta clara en nuestra vida, pasa. Y es que nos sentimos bien estando en grupo. Nos sentimos bien perteneciendo a algo. Porque también eso es un dictado de la sociedad, que tenemos que estar socialmente incluidos en un espacio para ser alguien. Y eso marca el ritmo de nuestra vida, el querer encajar, el querer reflejarnos o proyectarnos o que los otros se proyecten en nuestra vida. Entonces yo creo que si dejamos entrar realmente al Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a poder encontrar esa declaratoria que hacemos, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque el Espíritu, la Espírita Santa, va a ser nuestra lámpara que hace posible ver ese camino en medio de las tinieblas, ¿no? Y una cosa de la que nos caracteriza a nosotros como una sociedad inclusiva, pero que al mismo tiempo somos una sociedad mártir, porque sufrimos mucho, ¿verdad? La discriminación, sufrimos mucho el señalamiento, sufrimos mucho que nos aparten de eso que anhelamos, ser reconocidos como parte de la sociedad, ¿no? Y yo creo que sí es importante y es necesario estar movidos por el Espíritu Santo. Ahí empieza nuestra primera pista. Y quiero también recordar que si estamos en esta comunidad de Santa María Magdalena, inspiradas por la tradición anglicana, inspiradas por una teología liberadora que busca la justicia restaurativa, ¿no? O sea, espero que sepan eso, pues, que aquí lo que hacemos es una teología liberadora y restaurativa, porque si no, no tendría sentido el estar construyendo una comunidad diversa e inclusiva que es queer, ¿no? Yo creo que debemos de seguir ese camino que nos marca el Espíritu Santo. Primero, de saber que tenemos que reconocer el don de la libertad amparado en la libertad de conciencia, ¿verdad? Y que esa libertad de conciencia me lleva a mí a entender primero el contexto que me narran las escrituras de este día. Venimos de un profeta al que lo están persiguiendo, de un profeta que recibe persecución, de un profeta que declara que ya no hay nadie más, que a todos les han asesinado. Y por eso reafirmo que somos una sociedad mártir, ¿verdad? Porque cuántas y cuántas de nuestra amada comunidad nos han dado la vida por defender su identidad, por defender su orientación. Yo en mis talleres, cuando hablo de los derechos humanos, siempre en la parte donde van a reflexionar en grupos,
Pongo el caso de una mujer trans que pidió asilo, que le fue negado, ¿verdad? Y que fue asesinada a manos de los cuerpos de seguridad. Y hoy estamos en un momento crítico en nuestra sociedad porque nuestra comunidad sigue siendo perseguida. Y me parece bien interesante cuando en esta primera lectura, ¿verdad? El ángel se acerca al profeta Elías y le hace la insistencia: levántate, come y bebe. ¿Acaso eso no era una comunión? Y le dice: prepárate porque lo que viene es duro. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos resistimos a venir a la comunidad y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo sabiendo que estamos allá afuera enfrentando tiempos duros? Y que este pequeño acto de unidad a veces la gente lo menosprecia, pero esta es una manera también de declararnos unidos al camino de Cristo. Y si entendemos cuál es el camino de Cristo, entendemos también que Dios tiene un rostro de sufrimiento, pero también tiene un rostro de acogimiento, pero también tiene un rostro de salvación. Entonces, si volvemos al camino marcado por esta teología liberadora, vamos entonces a ver aquellos elementos que son resaltables en los textos. Y hay una parte, ¿verdad?, en el Salmo que para mí marca muchísimo. Y es cuando dice, ¿verdad?, pon tu confianza en Dios, porque aún he de dar gracias a aquel que es la ayuda de mi rostro y mi Dios. Y por eso sigo insistiendo, mi Dios. ¿Cuál es mi Dios? Mi Dios es el que me venden los medios de comunicación. Mi Dios es el que puede verse y reflejarse en la comunidad que sufre. Mi Dios es el que me ofrece salvación. ¿Quién es mi Dios y qué rostro tiene? Entonces los textos están allí y ya nos marcan esos elementos salvíficos, esos elementos acogedores, esos elementos que también nos motivan a buscar la justicia para todos. Pero fíjense que hay otra pista que yo considero importante y que está en el texto. Y es bien fuerte porque hace una declaratoria y dice: la ley fue nuestra disciplina hasta que vino Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús vino, se rompe con la ley de Moisés y empezamos a construir eso que va a ser el lema importante, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida, marcado por un mandamiento nuevo. Y yo creo que ese mandamiento se nos olvida cada rato en esta comunidad. Por eso hay que hacernos esa pregunta también. Ese Dios que vi hace unos momentos atrás en mi mente, ¿es un Dios con rostro de amor? ¿O sigue siendo un Dios con rostro preselectivo? Un Dios con un rostro indiferente. O un Dios con el rostro de la tradición, marcado por las leyes del patriarcado.
Y me encanta cuando luego dice, es que en Cristo ya no hay judío ni griego. Y entiéndase, ¿qué significa esto? Ahí me lo dicen el miércoles. Ni hombre ni mujer. Ya no hay esclavo ni libre. Ni hombre ni mujer. Y yo creo que este pedacito del texto le hemos ocupado mucho para hacer la declaratoria de nuestra vigencia como parte de la sociedad. Si en Cristo Jesús ya no hay ni siquiera esas posturas del Padre, de la Madre, del Hijo, sino que quedamos todos en condiciones de igualdad. Ya no hay adultos, ni niñas, ni niños, ni ancianas, ni ancianos, sino que es la declaratoria de la igualdad. ¿Por qué seguimos siendo preselectivos? ¿Por qué nos cuesta que Dios tenga un rostro de misericordia para con quien no es igual a mí? Así es que después de esto, yo creo que hay que seguirnos preguntando, ¿quién y cómo es entonces Dios? ¿Por qué quiero seguir con el Dios suscrito a la ley de Abraham, a la ley de Moisés, y no suscrito a la ley de Jesús, que es el amor? Palabra de Dios. Todo aquel que atesora en su alma la bendita palabra de Dios, da comienzo a una vida más justa y luego contagia a otros su amor. Da comienzo a una vida más justa y luego contagia a otros su amor.